Niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. A lo mejor este viernes 8 de octubre del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré algunas antes de iniciar entrevista con nuestro primer invitado. Como lo han dicho expertos en este espacio y en otros, Venezuela está probablemente en una tercera ola del coronavirus. 1.519 casos nuevos fueron reportados las últimas 24 horas y por esa razón hay que cuidarse. Y urge que, bueno, avancen las jornadas de vacunación contra el COVID-19 en nuestro país. Además, Nicolás Maduro afirmaba ayer que recibió llamadas de empresarios colombianos para invertir en el país, y al escuchar y leer su declaración decíamos, bueno, como no sean los dueños de las tiendas Éxito, saben ustedes, que fueron cerradas, y otras cadenas de empresas colombianas, en este caso era Colombo Francesa, hace años en nuestro país. Habrá que ver de quién se trata y en qué condiciones querrían regresar a Venezuela, donde todavía hay una profunda crisis institucional. Lo cierto es que desde Colombia está esta declaración controvertida de la ex senadora Piedad Córdoba. Ella dijo aquello de que eso de que la gente en Venezuela está aguantando hambre es pura mentira. Y obviamente de esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Ella recientemente hizo oficial su unión al pacto histórico de Petro, el candidato Gustavo Petro, de cara a las elecciones de 2022 en el país vecino, y por eso muchos aseguran que ese probablemente será el candidato que apoye el chavismo, por aquello de que los amigos de mis amigos son mis amigos. Y es que Piedad Córdoba, como lo reveló el periodista Gerardo Reyes en su libro sobre Alex Saab, es la que presenta a este empresario colombiano solicitado de extradición por Estados Unidos por supuesto lavado de dinero a el régimen venezolano en aquella época del expresidente Chávez. De hecho, Saab recuperó $30 millones de exportaciones ficticias gracias a la ex senadora Piedad Córdoba. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Lo último que sabemos sobre el caso de Alex Saab lo publicaba Roberto Denis en su cuenta en Twitter a propósito de una información de la prensa de Cabo Verde, y es que la defensa de este empresario colombiano Alex Saab continúa retrasando o tratando de retrasar su entrega a las autoridades norteamericanas. El Tribunal Constitucional de Cabo Verde rechazó otro intento de la defensa de Alex Saab para demorar la ejecución de su extradición, y de esto hablamos ampliamente durante la mañana de hoy. A los Estados Unidos desde Cabo Verde. Vamos a hablar con alguien que conoce perfectamente este caso. Y bueno, con él vamos a compartir alguna información de interés sobre lo último que se conoce sobre el caso de Alex. Ya lo veo con nosotros en la sala de Zoom. Se trata de Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado en criminalística, consultor, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado y editor del portal web crímenesincastigo.com. Javier Ignacio, 1.000.000 de gracias por atendernos, por acompañarnos. Muy buenos días. Alejandra, buenos días. Un placer estar
estar nuevamente contigo y, bueno, poder dirigirme a todos tus oyentes. Pues mucho interés de conocer los detalles que puedas compartir con nosotros. Leíamos lo último que has escrito en Crímenes y Castigos sobre el caso de Alex Saab. Antes de entrar sobre los datos que han surgido en torno a esta audiencia que se celebró en marzo en la Corte del Distrito Sur de Florida, yo te pediría un comentario sobre este nuevo proceso judicial que aparentemente se ha abierto contra el empresario colombiano en los Estados Unidos. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, a ver, quien te habla se asomó a los datos que obran sobre los expedientes contra Alex Saab apenas la semana pasada para precisamente hacer la redacción del trabajo de Crímenes sin Castigo, el que hacía referencia. Y allí lo que hay en este momento es el expediente contra Saab y en ese mismo caso en contra de su socio Álvaro Pulido, que es uno de los que ha sido mencionado en las últimas informaciones publicadas por la prensa, en la prensa colombiana. La impresión que tengo, María Alejandra, en virtud de la forma como están redactadas las acusaciones en contra de Saab y Pulido, es que Estados Unidos ha ido ampliando estos señalamientos. Entendamos lo siguiente, allí en la justicia estadounidense se convoca a la figura de los grandes jurados y se le suministra a estos jurados una información para que ellos se pronuncien sobre si procede o no el juicio contra esa persona que está siendo señalada en el gran jurado, independientemente de si está presente o no. En el caso de Saab no está presente y sin embargo el gran jurado aprobó hace ya unos 3 años, el enjuiciamiento por una investigación que tenía que ver con sobornos, presuntos sobornos, en la contratación con el gobierno de Nicolás Maduro para la importación de alimentos y la construcción de viviendas. Ahora bien, en lo que los grandes jurados conocen es apenas una parte de la información que levantan los cuerpos de investigación. En este caso, el FBI y el Departamento de Seguridad Interna, Homeland Security. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay, María Alejandra, y discúlpame la digresión y la explicación, pero creo que es importante que la gente lo entienda. Aquí hay un lenguaje muy fino que se está desarrollando, una especie de diálogo que hay entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, entre el gobierno estadounidense y la justicia de Estados Unidos, por una parte, y por la otra, el señor Saab y todas las personas que lo respaldan, incluyendo Maduro, Rusia, China, Turquía, en fin, todos, pero esencialmente Alex Saab. ¿Y en qué consiste esto? Le dicen, bueno, si tú quieres continuar oponiéndote a la extradición, maniobrando con los bufetes de abogados, en fin, haciendo tantos recursos y enviando además cartas, que por cierto no sabemos si las redactó él, pero en todo caso él no las ha desmentido. Entonces, enviando esas cartas diciendo que no vas a colaborar, bueno, eso es aceptable. Pero Estados Unidos entonces dice, nosotros nos reservamos la potestad de entregar a los grandes jurados nuevas pruebas de la misma investigación en contra de otras personas que forman parte de tu entorno. Y eso es lo que está ocurriendo, María Alejandra. Le están diciendo, está Saab y está Álvaro Pulido, pero también está el hijo, Shadi Naim Saab. Ok, entonces vamos a ir contra tu hijo. Ya eso está, ya eso, digamos, es un hecho. Van contra el hijo de Alex Naim Saab y van a ir contra más personas de su entorno. Si Alex Saab continúa en su propósito de oponerse a la extradición. Eso es lo que está ahorita en desarrollo. Pero todo forma parte, digamos, de
la misma historia de la que hemos venido hablando desde el momento en que Alex Saab quedó detenido en Cabo Verde, es decir, en junio del año pasado. Es decir, todo lo que ha ocurrido desde entonces hasta ahora nos ha permitido divulgar algunos detalles sobre eso. Y fíjate otra cosa, María Alejandra, y esto también es importante que lo entienda la gente, porque quien te habla participó hace un par de días en un foro organizado por la Universidad Católica, en el que muchas personas, obviamente, digamos, con afinidad oficialista, cuestionan el proceso seguido contra Saab en Cabo Verde, el proceso de extradición. Y lo que ellos dicen es que hasta ahora Estados Unidos no ha mostrado ninguna prueba para confirmar la culpabilidad de Saab. Eso no es lo que se discute a estas alturas del partido. Lo que se discute en este momento, lo que está bajo un contradictorio, es la posibilidad de trasladar al comerciante barranquillero a un tribunal de Estados Unidos para que sea enjuiciado. En ese momento, es decir, cuando él está a derecho en la Corte del Distrito Sur de Florida, es que se va a ir al detalle de la información que obra en su contra por los supuestos delitos de los que estamos hablando, es decir, el pago de los sobornos, que suman unos 350 millones de dólares. Es decir, no se va al fondo del asunto, solamente se aporta una determinada información relacionada con una decisión que ha tomado un gran jurado en los Estados Unidos para justificar la extradición del señor que está detenido en Cabo Verde. Entonces, todavía no podemos decir, no, si el señor va a salir inocente, culpable, en fin, eso es algo que se discute después. En este momento se presume su inocencia. Ahora, Lo que Javier, pasa... Sí, no, se adelante, presume su termina. inocencia. Sí, y lo que pasa es que el empeño de no ponerse a derecho por una parte y por la otra tratar de hacerse parte del juicio, pero sin estar en Estados Unidos, llama muchísimo a sospecha. Ahora, Javier Ignacio, para que la audiencia lo entienda, cuando la prensa y las agencias internacionales, incluyendo medios de comunicación colombianos, hablan de un nuevo proceso que en este caso tendría que ver con una red internacional, una operación internacional de blanqueo de capitales que habría realizado giros bancarios a través de Hong Kong, no tiene que ver con el proceso inicial por el cual es pedido en extradición Alex Saab. Entiendo, donde aparece o figura el profesor Bruce Bailey, quien ya aceptó su culpabilidad en un momento determinado sobre su participación en operaciones de lavado de dinero a empresas que pertenecen o están vinculadas con Alex Saab, ¿correcto? A ver, María Alejandra, Estados Unidos en este momento tiene, con respecto a la acusación a Saab, tiene varias alternativas o varios escenarios. En primer lugar, ellos pueden hacer lo que llaman una acusación supletoria, superseding indictment, se llama eso. Y eso se ve prácticamente todos los días. En esos casos, lo que hacen es ampliar lo que ya está digamos, en el expediente que obra ya de manera semipública en la Corte del Distrito Sur y que está identificado con una nomenclatura, con un código. En ese expediente están señalados como acusados hasta ahora Alex Saab y Álvaro Pulido, pero cuando tú lees la acusación y lees la descripción de lo que se señala allí, ellos dicen, el señor Saab y Álvaro Pulido confabulados con otras personas. Entonces, cuando se habla en esos términos, eso quiere decir que el Estados Unidos, los cuerpos de investigación, saben que estos señores actuaban en complicidad con otros elementos que ellos van a ir divulgando en la medida en que lo consideren conveniente para sus propósitos de investigación y para que la gente se ponga a derecho. Allí está Shadi Saab y están otras personas. Esa es una alternativa. Ahora bien, ellos pueden hacer lo que hicieron, por ejemplo,
con el profesor Bagley. Quien te habla además conoce a Bruce Bagley, y eso forma parte de cierta anécdota, ¿no? Pero en todo caso, eh, algo además muy lamentable, porque un académico de esa naturaleza, que además se había constituido en una autoridad en materia de investigación al delito organizado, pero desde una perspectiva más bien teórica, haya incurrido en digamos, en estas conductas. Pero ojo, María Alejandra, cuando tú lees lo que hay en el caso de Bagley, te das cuenta de que eso es, diríamos en términos muy criollos, conchas de ajo. Eso es apenas una cuestión accesoria dentro de la magnitud de la investigación. No vayan a pensar quienes nos escuchan que el señor Bagley era el centro de la conspiración de Alex Saab, para nada. Él se involucró porque quería ganar un dinero extra y vio esa oportunidad. Allí hay toda una historia que relatar en torno a cómo es que Bagley y Saab entraron en contacto. Pues yo creo que eso tiene que ver con los frecuentes viajes de Bagley a Venezuela y a Colombia. Pero bueno, esa es otra historia. Ya él admitió que había participado en ese lavado, y cuando vemos las cifras son para lo que se está hablando de 350 millones de dólares, así para empezar. De lo que hablan de Bagley, que son apenas unos miles de dólares, bueno, es nada. Pero bueno, esa es otra alternativa. Lo que quiero decirte es que si Estados Unidos percibe dentro del caso que estos acusados realmente no forman parte del corazón de la conspiración, entonces los pueden acusar por separado, y ya está. Y ese es otro escenario. Quien te habla cree que lo que se va a hacer es incorporar a estas personas, porque además forman parte del núcleo familiar de Saab y de Pulido, los van a incorporar directamente al caso central. Entonces se emiten lo que llaman acusaciones supletorias. Esa es digamos, la explicación. Ahora, te pregunto, Javier Ignacio, porque este jueves trascendió a través de la prensa colombiana que el fiscal Jeremy Sanders pidió hasta el 14 de octubre para contestar un recurso de apelación que ha presentado la defensa de Alex Saab. Él argumenta que está a cargo de más litigios, que ha requerido de más tiempo para familiarizarse con el caso de este empresario colombiano, presunto testaferro del régimen venezolano. Yo te pediría un comentario sobre este punto en específico. Sí, esto forma parte de una estrategia procesal seguida por Alex Saab, que tiene que ver con lo referido en el último trabajo de Crímenes sin Castigo, ¿no? Él, sin querer queriendo, ya se ha hecho parte de los procesos que se siguen en Estados Unidos. Y como en Estados Unidos, a ver, en varias oportunidades hemos emitido juicios críticos acerca de la justicia estadounidense, porque más allá de lo que se transmite en Hollywood y en las series de televisión, que son todas muy interesantes, realmente cuando uno tiene que lidiar con esa justicia, uno se da cuenta de que es muy cara, es lenta, pero en medio de todas esas críticas uno se da cuenta también de que hay como un prurito por preservar todo digamos, la noción de legalidad y del debido proceso según los cánones estadounidenses. Entonces, ellos han atendido los requerimientos de Saab, siempre señalando que el señor sigue siendo un fugitivo. Entonces, a él le toca actuar a través de apoderados judiciales y, bueno, básicamente allí lo que van a hacer es dar una respuesta sobre la procedencia o no de la solicitud de extradición, que eso es lo único que se puede discutir en este momento. Sin embargo, creo, María Alejandra, que ese es un proceso que no tiene que ver con lo que está ocurriendo en Cabo Verde. Es decir, la justicia de Cabo Verde tiene sus propios tiempos, que por cierto han sido bastante lentos también,
Y esto lo decimos además basado en la norma que ellos mismos tienen para regular los procesos de extradición. Es decir, aquí esto se rompió por completo el proceso tal y como ellos mismos lo establecían. Y todavía estamos a la espera de que el Tribunal Supremo emita la orden de extradición y no lo hace. Pero bueno, esa es una cuestión que tiene que ver con Cabo Verde. Lo otro es lo que pasa en Estados Unidos, que son maniobras dilatorias. Y eso, a ver, lo que hacen es ganar tiempo. No creo que incida sobremanera en la situación jurídica de Saab, que va a venir determinada. Esto es un punto importante: si a Saab lo extraditan, su situación jurídica irá determinada por el acuerdo que se establece entre Cabo Verde y los Estados Unidos en torno a los principios de la extradición. Es decir, no se aplicará una pena máxima, es decir, una pena más allá de lo establecido por la justicia de Cabo Verde, que son 35 años de prisión, independientemente de la cantidad de delitos que tenga. Eso para Saab ya es un punto de partida importante, porque no es como decían sus abogados, que él podría estar en cadena perpetua y que lo llevarían a pena de muerte. Eso no va a ser. Digamos, ese es un principio que se pone como condición necesaria para la extradición. Y lo otro, que a Saab también le interesa muchísimo, y eso tampoco lo dicen, es que él no va a poder ser reextraditado, María Alejandra. O sea, que Saab va a ser enjuiciado en los Estados Unidos por los delitos que ya están, será condenado, probablemente cumplirá algunos años de prisión, dependiendo de la información que él aporte, y después a él no lo van a poder enviar a Colombia, que es un país que lo estaba solicitando. No lo van a poder reextraditar a Colombia, porque eso forma parte del acuerdo establecido con Cabo Verde. Es decir, que a él le toca solo un juicio, uno. Y eso va a ser, digamos, es como una bala de plata, one shot. Y eso es lo que se va a jugar allí. Entonces, para Saab esto es ya ganancia. Ya es ganancia. Claro, ya vendrá después, al margen de lo que él ha dicho en sus cartas, de que no va a hablar, de que no va a suministrar información y todo eso, que desde luego no podría decir otra cosa en este momento. Bueno, cuando llegue a Estados Unidos y se encuentre con la perspectiva de que podría salir de prisión cuando tenga más o menos unos 85 años, bueno, él lo entenderá, que allí tiene que empezar a cooperar con las autoridades en función de lo que las autoridades le pidan, que es información sobre el gobierno de Maduro. Eso va a ser así, María Alejandra. Si me permites, Javier Ernesto, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a los datos que tú aportas en el portal Crímenes sin Castigo sobre las audiencias celebradas en el caso Saab, porque, me corregirá si me equivoco, da la impresión que en un momento determinado su abogado deja entrever que él no colabora porque así se lo ha ordenado el régimen venezolano. Te ruego permanezcas unos minutos más. Al regreso te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Todos las piensan,
todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del caso del empresario colombiano Alex Saab, quien está a la espera de su extradición desde Cabo Verde a los Estados Unidos. Y en las últimas horas, últimos días, ha sido noticia, no solo por un nuevo proceso judicial que en teoría se ha abierto en su contra en los Estados Unidos, que está relacionado, por cierto, con su entorno, con su socio Álvaro Pulido, sino también por el rastro que ha dejado en los papeles de Pandora. De eso hablaremos también con Javier Ignacio, a ver qué información puede compartir con nosotros. Pero yo dejaba una inquietud sobre los datos que tú publicas en Crímenes sin Castigo, Javier Ignacio, sobre la audiencia que se celebró en el mes de marzo en la Corte del Distrito Sur de Florida. Tú dejas entrever, a la luz del testimonio o de la participación del abogado de Alex Saab en esta audiencia, David Ripkin, que, bueno, él no está colaborando o no se ha hecho parte físicamente de la audiencia porque así se lo ha ordenado el régimen venezolano. Yo te pediría un comentario sobre este tema porque da la impresión que el abogado deja entrever que en otras condiciones Alex Saab colaboraría. Corrígeme si me equivoco. Te escuchamos. Bueno, ese es a ver, a buen entendedor, pocas palabras, María Alejandra. Tal y como lo estás diciendo, eso es exactamente lo que se interpreta cuando uno revisa la transcripción de la audiencia que se celebró en marzo en la Corte del Distrito Sur de Florida, en la que el abogado Ripkin, apoderado judicial de Alex Saab en los Estados Unidos, participó. En esa audiencia, digamos, el centro del asunto era la calificación de Saab como fugitivo. Entonces, bueno, en medio de ese contradictorio, Ripkin soltó lo que estabas refiriendo. Es decir, él dice básicamente que él hasta el momento no ha podido hacerse parte del juicio e incluso estar allí porque el gobierno venezolano se lo ha ordenado, se lo ha exigido. Y esto, María Alejandra, viene, digamos, en sintonía con una carta que envió el canciller Arreaza a las autoridades de Cabo Verde, señalando que Alex Saab estaría sujeto a una especie de mandato muy extraño, dicen ellos allí, de la Corte del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, según el cual, si Saab refiere el detalle de lo que él ha hecho para el gobierno venezolano, él estaría incurriendo en una especie de violación de un convenio de confidencialidad y, en última instancia, en el delito de traición a la patria. Esto es, estamos citando los términos que se usó en esa carta. Entonces, ambas cuestiones van en sintonía, digamos, apuntan a la misma línea. Entonces, por eso es que el trabajo se llama Un solo preso, varios Saab, porque en medio de todo este larguísimo proceso de extradición que se desarrolla en Cabo Verde, pues el gobierno venezolano ha trazado una narrativa de Saab como una especie de víctima. Incluso Maduro ha dicho que está secuestrado en Cabo Verde. El propio Saab ha emitido cartas diciéndolo, dice que lo torturan, en fin, todo un proceso allí una campaña para señalar a Saab como víctima, ¿ok? Para victimizarlo, omitiendo desde luego todos los antecedentes que se han referido y sobre los cuales además no se puede suministrar mucha más información, porque es que eso forma parte de lo que se debatirá en el juicio. Entonces, desde luego que ahí hay toda una trampa para ver qué más se suelta y declarar entonces o sentar las bases para una eventual declaratoria de nulidad del juicio en los Estados Unidos.
Por eso es que no se puede ir más allá. Bueno, la gente, incluso uno como periodista, a veces se encuentra un poco atado de manos porque simplemente uno tiene que remitirse a los detalles de lo que ya está asentado en el expediente público. Y esto está en el expediente público, que no estamos revelando nada secreto. Lo que pasa es que, bueno, no es que sea de acceso para todo el mundo, porque hay que cumplir una serie de requisitos para entrar a esa información. Bueno, esa es una transcripción de una sesión que tardó diría yo, 1 hora y media aproximadamente. Son varias páginas. Allí el juez no emite una decisión. El juez toma en cuenta los alegatos de la gente que estaba allí, del Departamento de Justicia, de la Fiscalía y el abogado de SAP, y luego decide. Y lo que decidió ya lo sabemos porque el juez ratifica el carácter fugitivo de Alex Saab en función de que todavía se mantiene contumaz. Pero esta afirmación del abogado de Saab llama muchísimo la atención porque se sale del discurso que se ha querido trazar desde el gobierno venezolano, desde Rusia, China, Irán y desde el propio Saab. Ese es un aspecto muy interesante. Yo creo que por allí además va la línea, porque en el momento en que extraditen a Saab, él va a reivindicar lo que su abogado dijo en esa audiencia del mes de marzo. Ahora, dos inquietudes, Javier Ignacio. Una tiene que ver con la supuesta aparición de Alex Saab, o del rastro de Alex Saab, como ha dicho El Tiempo de Bogotá, en los papeles de Pandora. Esta cantidad de documentos que fue publicada recientemente por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que salpica a figuras de todo el planeta, incluyendo a cientos de venezolanos. Allí aparentemente, aparece el pasaporte de Alex Saab en uno de estos rastros, información a la que ha tenido acceso el FBI, y yo te pediría un comentario sobre este tema que tiene que ver con, el entramado financiero del cual forma parte este empresario colombiano y también agente venezolano. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, mucha gente se pregunta, y tú ya adelantabas algo en el primer corte, ¿por qué se ha retrasado tanto la entrega de este ciudadano a los Estados Unidos, tomando en consideración las últimas que ha tomado la justicia en Cabo Verde? ¿Puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, sobre los llamados Pandora Papers. Bueno, mira, en primer lugar, quien te habla no ha tenido acceso a esos documentos. Uno tiene acceso a lo que dicen grupos de periodistas, algunos de ellos muy respetados, sobre esos documentos, pero que obviamente están en función de un interés específico. De hecho, aquí se ha seguido, me refiero al tema Pandora Papers, se ha seguido un procedimiento que ya casi se ha estandarizado desde que se conocieron los llamados papeles de Panamá, hace más de una década. Se tiene acceso a un cúmulo de información. El Comité Internacional de Periodistas de Investigación, este grupo que está en Europa, pues habla o contacta a sus medios aliados, y en función de esas alianzas empieza a distribuir los documentos para que estos periodistas los procesen, porque se supone que tiene que ver con su área de interés. Dicho esto, a ver, María Alejandra, como periodista, uno también debe poner uno debe analizar también las formas de obtención de la información, porque eso tiene, digamos, un sentido ético. Y este es un debate que quizá no entraría en este programa, pero que yo quiero dejarlo allí pendiente, porque, mis dudas tienen que ver con el tránsito que han tenido esos documentos hasta el momento en que llegaron a manos de los periodistas. Es decir, ¿esos documentos fueron obtenidos de forma legal o fueron obtenidos mediante un hackeo?
Si esos documentos fueron obtenidos mediante un hackeo, que es un delito, entonces, mira, es muy delicado lo que se vaya a decir sobre ellos, porque uno podría pensar entonces que de alguna forma los periodistas se están haciendo partícipes o están omitiendo ese hecho que es sumamente importante. Yo quiero simplemente dejarlo hasta allí, María Alejandra, porque creo que esto amerita una reflexión por parte del gremio. Correcto. Desde luego, las revelaciones de no solo los Pandora Papers, los de Luxemburgo, los de Panamá. Es decir, hemos tenido ya unas 4 o 5 oleadas, los Wikileaks. Es decir, todo eso tiene un origen que uno debe observar y debe entender que no se puede obtener esa documentación de manera aséptica, porque somos periodistas y tenemos que tener una consideración ética sobre el origen de las informaciones. Hasta allí llevo este análisis de los Pandora Papers. Sí, entiendo que el caso Saab ha salido allí. No me extraña, María Alejandra, no me extraña, porque es que, a ver, estamos hablando de una red que involucra a México, a Panamá, ya por ahí a Colombia, a Hong Kong. Hong Kong tiene mucho que ver con este nuevo o esta acusación supletoria de la que veníamos hablando, porque Libre a Bordo, que es la empresa que le suministraba los alimentos al CLAP y que además el Libre a Bordo fue la empresa que estaba bajo investigación en México cuando se hace el decomiso de alimentos podridos en México y en Colombia. Bueno, lo que estaba detrás era una transacción, una operación de exportación y de importación hacia Venezuela a través de Libre a Bordo. Entonces, allí hay toda una triangulación de pagos, allí pasan por Hong Kong, pasan por Turquía, es decir, allí hay todo un entramado en el que desde luego llega Saab, no hay ninguna duda, Saab y sus familiares, que él haya salido, pero es que es obvio. A ver, no es nada nuevo, porque ya las investigaciones de Armando Info habían señalado esta red de relaciones financieras para hacer posible la importación de alimentos. Una importación que además tiene un enorme sobreprecio. La gente debe entender esto, porque este es el meollo del asunto. Esto sí es el punto. El punto es que un alimento, una bolsa de frijoles, que en México costaba 0,10 centavos, termina en Venezuela, de acuerdo con las investigaciones del Departamento del Tesoro, con un precio que es 5.000 veces mayor. Ese es el punto, María Alejandra, del cual no podemos perder el foco, porque allí es donde están los sobornos, la corrupción en cada una de las etapas. No, pero es que además, Javier Ignacio, solo en el caso de los alimentos, porque este ciudadano está vinculado al tema del petróleo, la evasión de las sanciones, el oro, en fin, una cantidad un entramado que ha creado justamente el chavismo del cual él forma parte, pero solo en el caso de los alimentos, y aquí lo hemos discutido en varias oportunidades, incluso con los periodistas de Armando.info, no solo está el sobreprecio, está la baja calidad, incluso la importación de alimentos en estado de descomposición. Eso se denunció, quedó evidenciado en el caso concreto de Colombia, con lo cual, es decir, desde el punto de vista ético incluso, bueno, es para poner la lupa sobre este caso, sin hablar de los sobornos, lo que tú mencionas, y la corrupción, y aquellos que han resultado beneficiados del entorno de Alex Saab. Ese es el meollo del asunto. Ahora, yo te preguntaría, nos quedan pocos minutos antes de que termine, digamos, la conexión, y no quiero dejar por fuera el tema de la entrega a las autoridades de Cabo Verde a los Estados Unidos. En tu opinión personal, sí, Javier Ignacio, ¿por qué esto se ha retrasado tanto si ya no hay tribunal al cual acudir para evitar que esto ocurra? ¿Qué puedes decirnos? Efectivamente. Mira, me cuesta mucho explicarlo. Estuve en contacto en horas previas a esta conversación entre nosotros, estuve en contacto con gente en Cabo Verde, porque bueno, gente que vive allá y entiende lo que ocurre.
tampoco se lo explican, ¿no? Cabo Verde está en este momento en un proceso de elecciones presidenciales. Además de eso, ha sido golpeado por el COVID-19, es decir, la pandemia en Cabo Verde también ha tenido un efecto inmovilizador, digamos que ha tenido un impacto similar al que hubo con la justicia. Se puede hablar de justicia en Venezuela, es decir, hubo necesidad de implantar audiencias online y entonces a veces las cosas no salían bien. Esto ha tenido una serie de consecuencias que han tenido un impacto acumulativo en la celeridad del proceso de Alex Saab. Lo que falta es, porque la decisión del Tribunal Constitucional es inapelable, ya hicieron la consulta, digamos, lo que era un recurso de interpretación, también el Tribunal Constitucional se pronunció 3 semanas después, de manera que lo único que queda, María Alejandra, es esperar la orden del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema de Cabo Verde, para que sea trasladado Saab. Y bueno, sigo igual que tú, pendiente de un buen día, lunes o martes, que es probablemente cuando eso suceda, porque ellos tienen esa dinámica ya, que se reúnen en esos días y que se emita la decisión. A partir del momento, siempre es bueno recordarlo, la ley de cooperación judicial internacional de Cabo Verde establece que se contará con 20 días consecutivos para la ejecución de esa orden. Entonces, ya Estados Unidos probablemente enviará su avión, como lo ha hecho varias veces además, porque llevamos un track de esa desinformación. La semana pasada estaba un avión del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Cabo Verde, porque bueno, creo que también ellos tienen esa misma expectativa. ¿Cuándo va a suceder? No sabemos. Creo que debería suceder antes de las elecciones presidenciales, pero bueno, a ver, esto está a 6.000 kilómetros de distancia y con eso, pues eso nos impone cierto respeto. Javier Ignacio, como siempre, un gusto conversar contigo. Gracias por atendernos, periodista especializado en criminalística, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, editor del portal web Crímenes sin Castigo. Gracias por compartir esta valiosa información. Un gusto sobre el caso de Alex Saab. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y a propósito de este caso de Alex Saab, bueno, se trata de una figura que ha adquirido tal importancia en el régimen de Nicolás Maduro que están solicitando que integre la delegación oficialista que se reúne en México, que, por cierto, retoma las negociaciones el próximo 15 de octubre. Nos acompaña el embajador Milos Alcalá, fue embajador de Venezuela
en varios destinos, incluyendo Brasil, Naciones Unidas. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Contento de estar contigo en tu programa. Pues yo le pediría un primer comentario acerca de este tema en específico, de cara a las negociaciones que se retoman el 15 de octubre. Nos decía hace algunos minutos Javier Ignacio Mallorca que él tiene la expectativa de que entreguen a Alex Saab las autoridades norteamericanas antes de las elecciones de Cabo Verde, que son el 17 de octubre, y esto probablemente sería antes del reinicio de las negociaciones, pero le pedí un comentario inicial sobre la importancia de este ciudadano para el régimen de Nicolás Maduro. Lo escuchamos, bienvenido. Sí, bueno, por supuesto que hay un terror del régimen de lo que pueda el señor Saab declarar, y si a eso se suma también las declaraciones del Pollo Carvajal, ciertamente es un tema explosivo, a pesar de que son dos casos distintos. El uno antes era héroe nacional y ahora es un traidor a la patria, y este es ahora el héroe nacional. El nuevo héroe es el diplomático Saab montado en una especie de diplomacia itinerante. Pero concretamente en el caso de las negociaciones es un absurdo, porque ni los Estados Unidos van a dejar de lado la solicitud de extradición y no van a permitir que él salga de esa prisión en donde tendrá que declarar, ni tampoco Cabo Verde va a ceder ante el chantaje. Entonces es una distracción más, es tratar de colocarlo como una víctima, un poco la misma metodología de Assange, utilizado todos los mecanismos jurídicos para tratar de hacerlo víctima, cuando en realidad es un victimario. Y ahora es un elemento, perdón, de provocación a los integrantes de la mesa, como señalar, nosotros no vamos a aceptar. Es que no es aceptar o no aceptar, es imposible que este señor salga del marco de la extradición. De manera que, claro, como ya el oficialismo obtuvo lo que quiso en las negociaciones, lo que está tratando ahora es de establecer mecanismos de provocación para que en una especie de ruptura, porque Alex Saab no puede ser. Alex Saab no será negociador por un hecho simple. No las autoridades americanas ni las autoridades de Cabo Verde van a permitir que él salga de allí orondo para tomar de la cárcel de Cabo Verde un avión para ir a México. Eso no va a suceder. Yo tengo que preguntarle mejor, porque en el marco de estas negociaciones el oficialismo, bueno, no oculta su intención de adquirir algún tipo de reconocimiento, de tener acceso a los recursos que Venezuela tiene en el exterior. Y yo le pediría un comentario porque ocurre esto de la aprobación de una misión de observación electoral de la Unión Europea que ha generado reacciones, sobre todo del Partido Popular en España o incluso Vox, pidiendo que se publique el informe de la misión que ya estuvo en nuestro país en el marco del proceso de elección de la Asamblea Oficialista. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Sí, yo soy un gran admirador del trabajo histórico que ha hecho la Unión Europea en pro de la democracia y los derechos humanos y la institucionalización del país. Y por eso es que ha sido tan importante en el pasado, en las elecciones de Venezuela y de América Latina, la presencia de un organismo como la Unión Europea con sus estándares muy claros. Lamentablemente el señor Borrell ha roto la Unión Europea, en especial. Recuerdo, a mí me tocó conversar con Benita Ferrero, que fue la predecesora hace muchos años del rol que está teniendo hoy Borrell. Y ella era muy categórica en cuanto a la seriedad con la cual tiene que hacerse una observación. Una observación electoral de la Unión Europea implicaba que tenía que estar varios meses antes para, en una dimensión a largo plazo, ver si los canales del Estado le están dando espacio o no, si hay inhabilitaciones o no, si hay alguna posibilidad de que puedan realizarse la libertad de movimiento. Todo eso a nivel técnico se realizaba 6 meses antes, y eso fue lo que generó la reacción intempestiva de Chávez, porque en el informe en el año 2006, en donde señalaba que habían el ventajismo oficial, dijo, de ahora en adelante vendrán como acompañantes. Y desde el 2006 la Unión Europea nunca aceptó las condiciones de violar sus estándares democráticos, salvo ahora. Lo ha violado en el sentido de que el señor Borrell ha jugado un papel sumamente triste. No han publicado el informe de la misión que recomienda las elecciones. No hay una presencia de
de larga duración como era en el pasado. Van a elecciones regionales. Yo recuerdo en una ocasión que nosotros nos dirigimos a la Unión Europea para que vengan a unas elecciones regionales. Y el tema de ellos fue: nosotros no podemos ir a elecciones regionales porque nuestra participación en elecciones presidenciales solamente, porque genera un precedente. Entonces, si mañana hay elecciones regionales en Brasil o en México o en Colombia, ¿la Unión Europea va a utilizar el precedente venezolano? Absurdo, porque hasta ahora había una serie de condiciones que el señor Borrell ha violado. Y bueno, el tema de no poder contar con una visión objetiva de lo que es esta misión. La misión de observación electoral, por eso es que hay reacciones muy serias del Parlamento Europeo. Ellos no han nombrado su delegación. Sería importante porque tenemos varios aliados, pero hay reacciones como las que tú señalabas del Partido Popular, de Vox y de tantos otros partidos que ven que esto ha violado todos los estándares que la Unión Europea era reconocida mundialmente como no como turismo electoral, sino como una plataforma fundamental en donde, insisto, eran dos temas fundamentales en el manual que la misma Unión Europea tiene: democracia, cosa que se incluye, y el segundo, el de los derechos humanos. ¿Cómo puedes tú tener una misión de observación cuando el tema de los derechos humanos, cuando está ante la Corte Penal Internacional a demanda de violaciones de derechos de humanidad, cuando hay inhabilitaciones, cuando hay presos políticos, y contradicciones? Por ejemplo, este fin de semana en Caracas hay toda una militarización. Por supuesto, el tema de la pandemia ha sido utilizado políticamente, porque no permiten salir ni entrar a Caracas. ¿Cómo haces tú una campaña en ese sentido? Pero al mismo tiempo, en los mismos días, hay un operativo en donde los militares participan en una especie de experiencia electoral entonces, bueno, o de repente se cierra Caracas, pero tú ves al señor Bernal insistiendo en que se abran las fronteras del Táchira, que también tiene el foco del coronavirus. Es decir, es como la manipulación de elementos políticos que te impiden que realmente haya una campaña, un libre movimiento de los candidatos. Y si es tan grave el coronavirus, pues ¿por qué no se postergan las elecciones? Porque eso no va a suceder. No va a suceder porque ellos tienen esa misión llueve, truene o relampaguee, hacerla, porque parte de su estrategia es utilizar el mecanismo de negociación, el mecanismo de elecciones y el mecanismo de la misión de observación que Borrell le ha facilitado al oficialismo. Embajador Milos Alcalay, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Brasil y Naciones Unidas, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy. Tiene que ver con casos emblemáticos sobre los cuales ha puesto la lupa la comunidad internacional y, por supuesto, esta misión que aprobó la Unión Europea para nuestro país. Gracias, embajador. Nosotros nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo. Lo hacemos a nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.